Ok, en esta presentación vamos a hacer una breve introducción de alto nivel, sin mucho detalle matemático, de un tópico muy interesante y que está recobrando mucha fuerza debido a la presencia de la inteligencia artificial, que se llama differential privacy o privacidad diferencial. Y cómo, a partir de introducir de forma eh, controlada ruido a nuestros datos, podemos de alguna manera brindar la información de participantes a ataques cibernéticos. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Imagínense, tenemos dos números que son x1 y x2 dentro de una caja negra y no conocemos su valor. Lo único que podemos conocer al final es básicamente cuál es el promedio, la media de los dos. X1 y x2, su media sería x1 más x2 sobre 2. Ahora, si yo les preguntase a ustedes, ¿cómo hacen para poder determinar de forma fehaciente x1 y x2? La forma más sencilla es decir, vamos a eliminar uno de los elementos de mis datos, que es x1 y x2, y vamos a calcular la media. Es decir, tenemos x1 y x2, después de eso vamos a eliminar x2, y obviamente la media de x1 es simplemente x1. De esa manera ya sabemos el valor de x1. Y para saber el valor de x2 a partir de su media, simplemente es un despeje que sería 2x1 menos x2. ¿Listo? Entonces fíjense que lo que estoy haciendo es, de alguna manera, atacando la vulnerabilidad de mis datos. ¿Listo? Ahora, si yo quisiese proteger esos datos, ¿cierto? X1 y X2, es decir, añadirles privacidad a esos datos, lo que yo puedo hacer es simplemente eh, añadir de forma controlada ruido, que puede ser average white Gaussian noise o ruido gaussiano. De tal manera que cuando yo, ¿cierto? Intente calcular la media de x1 y x2 y la media de x1, vamos a tener resultados similares, que en este caso yo llamé A. De esa manera yo no puedo inferir cuál es el valor de x1 y x2, porque tengo dos valores exactamente iguales para dos entradas diferentes. La primera es x1 y x2 y la segunda es x1. ¿Y cómo logré hacer eso? Simplemente lo logré tratando o añadiendo ruido de forma controlada. Entonces aquí llegamos a la primera definición y es la definición de información privada. ¿Cierto? La información privada es el cambio de la información antes y después de eliminar una sola entrada, ¿cierto? Del database. En nuestro caso, nuestro database es x1 y x2, ¿cierto? Si yo elimino uno de esos dos datos, en nuestro caso eliminamos x1, ¿cómo cambia la media? ¿Cierto? En el caso anterior, fíjense que la media cambiaba evidentemente y de esa manera podríamos calcular x1 y x2 de forma fehaciente. Entonces, en este caso, nuestro sistema no es privado, nuestros datos no son privados. En el segundo caso, fíjense, tenemos x1 y x2 y luego tenemos x1, que es el cambio de los datos. ¿Cómo cambia la información? En este caso no hay cambio absolutamente, porque estamos añadiendo ruido de forma controlada. Entonces, en este caso, nuestros datos son privados. Esto me lleva a definir el concepto de privacidad diferencial. ¿Por qué se llama differential privacy o privacidad diferencial? Simplemente porque estamos evaluando el desempeño, ¿cierto?, de mi algoritmo de privacidad, eliminando una de las entradas de mi database. Eso se llama privacidad diferencial o differential privacy. Aquí tenemos una imagen muy interesante de el paper que les voy a mostrar en este momento. Perdón. Paper. Denme un segundo, por favor.
del paper, un conference paper llamado Differential Privacy in Deep Learning and Overview. ¿Listo? Entonces, ellos utilizan una gráfica muy interesante para describir pictorialmente cuál es el motivo, cuál es la razón detrás de Differential Privacy. ¿Listo? Entonces, tenemos dos conjuntos de datos, D' y D. Lo interesante de esto es que D' y D van a diferir solamente en una entrada. Entonces, si volvemos al mismo ejemplo, D' podría ser X2, X1 y X2, y D podría ser X1. Difieren en solamente una entrada. ¿Listo? Después de eso, el atacante, ¿cierto? Que quiere saber los datos, va a formular un query, ¿cierto? O una solicitud. Y en esa solicitud vamos a obtener una respuesta. ¿Cuál sería la solicitud? En nuestro caso anterior sería simplemente calcular la media, ¿cierto? Ese sería nuestro query, ¿ya? Y vamos a obtener la información, ¿cierto? Que en este caso llamamos MD, porque ellos llaman MD y MD', ¿listo? Ahora, si esa información es diferente, la información que obtuvimos del query o de la solicitud es diferente, el ataque puede inferir, el atacante puede inferir los datos de alguna manera, como en nuestro caso, nuestro query, solicitud va a ser calcular la media, ¿cierto? Y obtenemos la media, luego cambiamos la data por una sola entrada, calculamos la media y claramente la media es diferente y ahí podemos inferir X1 y X2. Nuestro atacante lo hace, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si nuestros datos están protegidos de forma diferencial? Vamos a formular el query como atacantes, ¿cierto? Pero al agregarle ruido de forma controlada y a propósito, valga la redundancia, la solicitud del query o la respuesta al query va a ser similar o exactamente igual, ¿cierto? De tal manera que yo no pueda inferir el dato faltante entre D' y D, porque recuerden, D' y D solamente difieren en un solo valor, ¿cierto? Entonces, vamos a explicarlo de forma eh, un poquito más rigurosa utilizando un, un problema, ¿cierto? Que, valga la aclaración, fue, eh, fue formulado en un, eh, en un tutorial, ¿cierto? Entonces estoy utilizando la información de un tutorial y ese tutorial se los voy a dejar en la descripción del video. ¿Listo? Entonces vámonos con un pequeño ejemplo, por el pequeño ejemplo que se plantea en ese tutorial. ¿Listo? Entonces, tenemos una encuesta, ¿cierto? O un estudio en donde se formuló solamente una pregunta. Y esa pregunta es una pregunta de respuesta cerrada, es decir, sí o no. Esa información es delicada, ¿cierto? Es decir, pueden ser preguntas donde se revele información, digamos, incluso que puede ser penal, ¿ya? Entonces, si la persona respondió sí, es culpable de la pregunta que están diciendo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ha fumado usted cigarrillos dentro de su casa? Si la respuesta es sí, es que es culpable de haberlo hecho. Y si no, es que es inocente o es no culpable de haberlo hecho. Entonces, vamos a proteger diferencialmente nuestros datos. ¿Listo? De esa encuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué se propuso en el tutorial? El tutorial se propuso que para cada entrada, ¿cierto? ¿Listo? Si queremos saber la respuesta verdadera, entonces lo que vamos a hacer es vamos a
botar una moneda al aire, a flip a coin, ¿cierto? Si cae cara, vamos a retornarle a la persona, ¿cierto? A la persona que está haciendo el query, la solicitud de información, vamos a retornarla, ¿cierto? Y si cae sello o tail, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a lanzar una moneda y si la segunda moneda termina como sí, ¿cierto? Perdón, cae como cara, se retorna sí, ¿cierto? Es decir, sí ha fumado, sí es culpable. Y si retorna sello, se va a retornar no, ¿cierto? Sin importar si es verdad o mentira. Solamente la única forma que sea verdad es retornar, es cuando se saca cara en el primer lanzamiento. ¿Listo? Entonces aquí está escrito, for each entry, flip a coin. If the coin goes head, reveal true. If the coins go tail, with the coin again, or flip the coin again. And if the last coin goes head, return yes. If goes tail, return. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Para que no pierdan el hilo de esto, vamos a calcular la probabilidad de que la persona sea inocente. ¿Listo? De que el query que nosotros estamos solicitando salga ahí, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, para eso vamos a calcular primero la probabilidad de que, de que se retorne un yes, ¿cierto? Dado que la persona sea culpable. ¿Listo? Con probabilidad condicional. Es decir, la probabilidad de que se retorne sí, dado que la persona sea culpable. Entonces vamos a analizar nuestro, nuestro diagrama, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí va a retornar sí, sin importar lo que pase, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo quiero ir desde acá hasta el cuadrito verde, la probabilidad de sacar sello es uno menos la probabilidad de sacar cara, ¿cierto? Y como son eventos totalmente independientes, entonces la probabilidad de sacar sello y cara la segunda vez es simplemente uno menos probabilidad de cara, que es sello, por probabilidad de cara, que es la segunda vez que se lanza la moneda, ¿cierto? Ahora, la probabilidad de que se retorne yes, dado que es guilty, también tiene que tener en cuenta la parte de la verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque si yo saco cara la primera vez, ¿cierto? Me va a retornar la verdad. Entonces, existe la probabilidad de que se retorne yes, dado que es guilty, y sea verdad, que sería probabilidad de cara, ¿cierto? Entonces tenemos hasta acá, ¿ok? Ahora, la probabilidad de que, de que el query genere yes, dado que la persona sea inocente, ¿cierto? Hay que analizarlo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos simplemente esta que está acá, de nuevo, ¿cierto? Sin importar si es inocente o culpable, tenemos que tener en cuenta esta probabilidad, que sería uno menos probabilidad de cara, sería tail, por probabilidad de cara para llegar hasta yes, ¿cierto? Ahora, dado que esto es falso, es decir, dado que si yo saco yes, dado que es inocente, ¿cierto? Es un dato falso, yo no puedo tener en cuenta la probabilidad de retornar la verdad. Entonces, la probabilidad de yes dado inocente es simplemente la que está acá. ¿Listo? Entonces, pero recuerden, lo que queremos calcular es la probabilidad de que sea inocente la persona, ¿cierto? De que sea inocente la persona. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que sea inocente la persona se puede eh, formular de la siguiente manera. Probabilidad de que sea inocente es igual a la probabilidad de que el query genere sí, menos probabilidad de sí dado culpable,
sobre probabilidad de sí dado inocente menos probabilidad de sí dado culpable. Ahora, ¿cómo se prueba esto? Vamos a hacer una prueba rapidita, ¿cierto? Vamos a pasar denominador, ¿cierto? A numerador de la izquierda, me quedaría probabilidad de inocente por probabilidad de sí dado inocente menos probabilidad de inocente por probabilidad de sí dado culpable. ¿Cierto? Estoy simplemente pasando denominador a numerador. Y el numerador de la parte derecha me queda igual, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí está, ¿cierto? Probabilidad de inocente por probabilidad de sí dado inocente menos probabilidad de inocente por probabilidad de sí dado culpable. Esto sobra acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La probabilidad de inocente es 1 menos probabilidad de culpable. Entonces vamos a hacer un cambio. ¿Para qué? Para poder tener todo en función de culpable en la segunda parte de esta expresión. Entonces quedaría probabilidad de inocente por probabilidad de sido inocente menos 1 menos probabilidad de culpable por probabilidad de sido culpable. Estamos analizando sobre la parte izquierda. ¿Ya? Ahora, si ustedes se acuerdan del teorema de probabilidad total, el problema de probabilidad total dice que la probabilidad de sí es básicamente la probabilidad, la suma de la probabilidad de las intersecciones de la probabilidad de sí con inocente y culpable, que está definido básicamente por teorema de Bayes por estos dos elementos, ¿cierto? Entonces aquí estoy analizando. Esta de la izquierda sería probabilidad de sí y inocente, y aquí sería probabilidad de sí y culpable, este y este. Si yo sumo los dos, sí inocente, sí culpable, voy a obtener simplemente sí. Entonces me quedaría probabilidad de sí menos probabilidad de sí dado culpable. Pues aquí estamos básicamente demostrando, ¿cierto? Que esta ecuación que se formuló es válida. ¿Ya? ¿Listo? Entonces llegamos a esta ecuación. ¿Ya? Ahora, fíjense que ya tengo definida algunas variables. ¿Qué variables tengo yo definidas? Tengo variable probabilidad de sí dado culpable, la tengo definida. Y probabilidad de sí dado inocente también la tengo definida. Entonces vamos simplemente a reemplazar. Probabilidad de sí dado culpable, vamos un ratito, es todo esto que está aquí, ¿cierto? Que sería de nuevo la probabilidad de llegar al cuadrito verde y la probabilidad de revelar la verdad, porque esto sería verdad, ¿cierto? Y la probabilidad de sí dado inocente es solo la probabilidad de llegar al cuadrito verde, porque esto que está aquí no sería verdad. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Probabilidad de sí dado culpable, probabilidad de sí dado inocente, probabilidad de sí dado culpable. ¿Listo? Después de eso, lo que vamos a hacer es vamos a simplificar. Fíjense que en el numerador me queda simplemente este elemento se cancela con este elemento y me queda simplemente menos probabilidad al cuadrado de cara o de g, ¿cierto? Este menos lo puedo subir arriba y me quedaría simplemente probabilidad de sí dado culpable, que es todo eso, menos probabilidad de sí, sobre probabilidad al cuadrado de cara o de g. ¿Ya? Ahora, haciendo una pequeña simplificación, ¿cierto? Yo simplemente puedo escribir todo esto de esta manera, ¿cierto? ¿Listo? Entonces lo único que hice fue separé esto y esto en un elemento, me quedaría de esta manera, ¿ya? Entonces, esa sería la probabilidad de inocente, ¿listo? De que la persona sea inocente, ¿ya? Y la probabilidad de que sea culpable es simplemente uno menos la probabilidad de que sea inocente, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo este algoritmo puede proteger diferencialmente nuestros datos. Entonces, imagínense la probabilidad de sacar cara sea cero, es decir, que sea una moneda que tiene los dos lados en sello, ¿cierto? Entonces,
Si eso es verdad, simplemente la probabilidad de que sea inocente, es decir, de que el query genere inocente, básicamente es infinito, porque me quedaría 1/0, ¿cierto? Entonces, como esa probabilidad es infinito, obviamente estamos hablando de área bajo la curva, porque las probabilidades van entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, fíjense, si la probabilidad de que sea inocente es infinito, siempre se va a retornar un no, ¿cierto? ¿Por qué no? Bueno, porque volvamos acá y recuerden que no es inocente. Entonces, este algoritmo tal cual está definido y utilizando una moneda de dos lados que sean sello, siempre va a retornar que es no, ¿cierto? Que siempre va a retornar inocente, ¿listo? Nunca va a retornar culpable. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, yo cambio el número de inocentes. El número de inocentes eh, cambia en un solo valor, es decir, quito una entrada, tengo 10 entradas, quito una, ¿cierto? La salida no va a cambiar para nada, la salida siempre va a seguir siendo no, 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 no. Entonces, la persona que quiere inferir eh, cuál es la respuesta de una persona en particular, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la salida siempre va a ser la misma, siempre va a ser no, no. ¿Listo? Entonces, diferencialmente hablando, este algoritmo protege la información de la persona. Ahora, matemáticamente hablando, ¿cómo se define la privacidad diferencial o la differential privacy? Entonces, aquí vamos a definir tres elementos. Primero vamos a definir D y D', que ya sabemos que son nuestros conjuntos de datos que difieren en solo una entrada, ¿cierto? Y M, ¿qué es M? M va a ser nuestro algoritmo. En el caso de nosotros, el algoritmo va a ser, anteriormente va a ser simplemente tirar la moneda. Entonces ese va a ser nuestro M. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la expresión básica de la privacidad diferencial. Dice la probabilidad, ¿cierto? De que después de que mi data pasa por el algoritmo, o sea, MD, pertenezca a un subconjunto S, ¿cierto? SS es básicamente el rango de mi algoritmo, ¿cierto? Aquí no es K, aquí es M, es decir, la salida de mi algoritmo. Va a ser menor o igual a Euler a la epsilon por la probabilidad de que M o de que mi data que difiere en una entrada, ¿cierto? Proyectada en mi algoritmo, pertenezca a ese mismo. Entonces, analicemos eso. ¿Listo? Entonces, yo quiero que esas probabilidades sean lo más disimilares posibles, ¿no? Que no sean similares. ¿Por qué? Porque yo quiero, ¿cierto? No, que sean lo más parecidas posibles, perdón, lo más parecidas posibles. ¿Por qué? Porque yo quiero que la persona, ¿cierto? Que intente inferir información de mi data o de mi query, no pueda distinguir entre D y D' a partir de la solicitud o el query. ¿Cierto? Piensen en la media, ¿cierto? Yo quiero que no se infiera X1 y X2 a partir del cálculo de la media. Entonces yo quiero que estas probabilidades sean lo más similares posible. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas probabilidades sean lo más similares posible? Bueno, simplemente que las dos sean iguales, ¿cierto? Y para que las dos sean iguales, ¿cierto? Este elemento Euler a la epsilon debería ser lo más pequeño posible, o lo más cercano a 1. Y para que Euler a la epsilon sea lo más cercano a 1, epsilon debería ser lo más cercano a 0, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, en el mejor de los casos, yo quiero que epsilon sea igual a 0, de tal manera que las probabilidades sean.
¿Listo? Ahora, a medida que las probabilidades empiezan a ser diferentes, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo voy a tener certeza de que alguno de los dos va a pertenecer a ese, mientras que el otro no va a pertenecer. ¿Listo? Entonces, cuando epsilon tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Simplemente la probabilidad de que D, ¿cierto? De que el subconjunto D pertenezca a S es muy grande, mientras que la probabilidad de que el conjunto de prima pertenezca a S es muy pequeña. Entonces voy a tener certeza de que D pertenece a S, mientras D prima no pertenece a S. Entonces ahí ya podría inferir, ¿cierto? De alguna manera información relacionada con la data faltante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que básicamente queremos? Lo que queremos es que epsilon sea lo suficientemente pequeño para proteger diferencialmente mis datos. ¿Cuál es el problema? El problema es que si el epsilon es demasiado pequeño, eso se llama cero differential privacy o cero differential privacy. Eso lo que va a hacer es que, a pesar de que lo estoy protegiendo, la cantidad de ruido del algoritmo es tan grande que no voy a poder diferenciar ninguna entrada. ¿Listo? Es como si estuvieran metiéndole aquí tanto ruido, tanto ruido, ¿cierto? Que no voy a poder diferenciar entre X1 y X2, ni siquiera yo como usuario. No la persona como atacante, sino yo como... ¿Listo? Perdón. Ay, perdón. ¿Listo? Ahora, yo puedo extender esta expresión de differential privacy, esta desigualdad, añadiéndole un delta, ¿cierto? Ahora, ¿ese delta para qué sirve? Bueno, si yo quiero simular los ataques externos de la persona, ¿cierto? O de la persona que quiere saber la información, yo tendría que añadirle un delta, ¿cierto? Entonces, fíjense, a medida que yo aumente el delta, a medida que el delta se vuelva más grande, las probabilidades van a ser diferentes, ¿cierto? Entonces, un delta mayor significa un ataque más certero para saber la información, ¿cierto? Entonces, en realidad se habla de dos parámetros en privacidad diferencial y diferencial privacy. Epsilon y delta, ¿listo? Ahora, como les decía anteriormente, si la cantidad de ruido que yo añado es muy grande, no voy a poder diferenciar ni siquiera yo como usuario las entradas, ¿cierto? Para eso vamos a definir un término que se llama accuracy. Dice, accuracy is defined as the mapping of truth to the pure output, ¿cierto? Es decir, qué tan, qué tan preciso es el mapeo de la información a la salida que en realidad yo quiero, ¿cierto? Entonces, si yo decremento epsilon, si yo lo hago más pequeño, obviamente voy a hacer más robusto mi algoritmo, ¿cierto? Pero el ruido es tan grande que no voy a poder recuperar ninguna información. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, y es que a medida que yo aplico, ¿cierto? El algoritmo más veces, básicamente la privacidad va a empezar a perderse. Es decir, el epsilon tiene que empezar a subir, ¿cierto? Si el epsilon empieza a subir, básicamente la privacidad se vuelve más y más vulnerable. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video, vamos a tratar de ahondar un poquito más en un paper muy interesante donde Deep Learning se aplica en, o Differential Privacy se aplica en el contexto de Deep Learning.